El Congreso de la Sociedad de Neumología, que se va a celebrar en mayo, a partir del día 30 de mayo, coincide con un día histórico. El 30 de mayo fue el día que mataron a Trujillo, hace ya más de 50 años. Y este año precisamente es un día de fiesta, porque cae precisamente jueves Corpus Christi. O sea que son varias coincidencias que ocurren, pero es sobre todo porque el día 31 de mayo es el Día Mundial de Lucha contra el Tabaquismo. Y pensamos que va a ser un congreso que llenará las expectativas. ¿Por qué? Porque hemos invitado a una serie de personas que tienen una categoría fuera de serie en esa área. Por ejemplo, de México vienen 5 médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER que se le llama. ¿Por qué vienen 5? Me dirán, oye, pues tantos mexicanos. Bueno, lo que pasa es que en los congresos de la sociedad anteriormente venían de varias nacionalidades, pero precisamente venían más de Estados Unidos que de otros países. Entonces había que estar buscando traductores, porque muchos de los neumólogos no saben inglés, etcétera. Y eso traía muchísimos problemas, porque si no hay una buena traducción, pues definitivamente se pierde el contenido. Es como si no se dijera nada, porque nadie entiende. Entonces en esta ocasión hemos querido traer personas que hablen español. Vienen quizás algunos invitados de Estados Unidos, pero que tienen que hablar español. ¿Por qué? Porque no lo vamos a traducir, sino que queremos que se diga literalmente lo que se quiere decir, sin que el que está traduciendo interprete lo que está traduciendo, porque la última vez que se hizo un congreso, que fue hace 2 años, eso nos trajo muchísimos problemas con los que vinieron, que eran muy buenos, del American College of Chest Physicians, que es la sociedad más prestigiosa de médicos neumólogos de Estados Unidos, pero lo que los traducían, hicieron una traducción tan mala que nosotros quedamos muy desilusionados de volver a hacer ese experimento. Entonces vienen 5 invitados de México. Ellos van a hablar no solamente de los problemas del tabaquismo, del cáncer y todo lo demás, sino que van a hablar de otros aspectos muy importantes. Por ejemplo, asma. El asma es una enfermedad que no solamente se ve en personas alérgicas, sino que se ven muchas personas que no son alérgicos y que precisamente algunos de ellos son fumadores, pero no necesariamente tiene que ser ese tipo de personas. El 5% de la población mundial es asmático, y en este país se estima que hay una cantidad en por ciento mucho mayor, porque se hizo un estudio y se estima que el 8% de la población dominicana sufre de asma. Seguramente muchos de los que nos están viendo en estos momentos son asmáticos. Entonces vamos a hablar de asma, y en este programa vamos a hacer énfasis en ese tema, porque son temas que le interesan a todo el mundo, no solamente a los neumólogos, sino a los que no solamente son asmáticos tampoco, sino a mucha gente que de una u otra forma tiene que saber qué es lo que es el asma. Se va a hablar también de lo que se conoce con el nombre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se va a hacer un curso pre-congreso el día 30 de mayo de función pulmonar. ¿Qué es la función pulmonar? Es la forma de evaluar los pulmones, cómo respira la persona, porque los pulmones tienen una función fundamental, que es aportar el oxígeno del aire para que el organismo utilice eso como fuente de energía. Entonces vamos a hacer un curso específicamente sobre esa función pulmonar. Eso le va a interesar a todos los neumólogos que tienen en su consultorio la obligación de evaluar a los pacientes que van con dificultad para respirar, con pacientes que tienen evaluación prequirúrgica. Por ejemplo, esta misma tarde que estamos grabando este programa, hicimos 2 evaluaciones prequirúrgicas a personas que van a ser sometidas a cirugía, porque ya ningún anestesiólogo ni ningún cirujano le quiere hacer la cirugía o darle la anestesia sin hacerle una función pulmonar a las personas que van a ser sometidas a cirugía. Eso es lo que se llama espirometría, que ya es obligatorio hacérselo a todo paciente que va a ser sometido a una cirugía. Bueno, pues de eso se va a hablar mucho en el Congreso, en un curso especial que vamos a hacer el primer día, que es el jueves 30 de mayo.
Ese curso lo van a dictar especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, como lo son Juan Carlos Vázquez, el doctor Pérez Padilla y el doctor Torres Bousculet. Son nombres que a lo mejor a ustedes les sean desconocidos, pero para los que estamos aquí en neumología sabemos que son personas de un peso específico tremendo y lo vamos a traer por esa razón. Aparte de esas personas, de la Organización Mundial de la Salud vienen dos invitados. El doctor Marcos Espinal, en honor al cual será el Congreso. Marcos Espinal es un destacado investigador dominicano que se ha dado a conocer como técnico y perito experto en materia de tuberculosis y fue reconocido mundialmente en ese sentido, y el Congreso se va a hacer en honor a él, a Marcos Espinal, que va a dar dos conferencias sobre el problema de la tuberculosis, la multiresistencia, que es un problema serio que tenemos con la tuberculosis. Cada vez son más los pacientes con tuberculosis que no se curan, que son resistentes al tratamiento, entonces eso es un problema que él va a tratar. Y el otro problema es cómo con el paso del tiempo se podrá erradicar la tuberculosis de la faz de la tierra. Entonces, él viene de Washington precisamente, pero es dominicano y va a hablar en español. Y junto con él viene otro invitado de la OPS, de la Organización de la Oficina Sanitaria Panamericana, a hablar de cáncer de pulmón. Un invitado de Perú, que ahora mismo se me escapa el nombre, pero es un experto en la materia. Aparte de ellos, vienen de Uruguay el doctor Gustavo Rodrigo, que es un destacado neumólogo que tiene una autoridad inmensa precisamente en asma. Va a hablar de asma, sobre todo, y por eso lo quisimos traer. Va a hablar de los nuevos tratamientos que hay en materia de asma y cómo hacer que el paciente asmático pueda ser controlado exitosamente en sus problemas. Aparte del doctor Gustavo Rodrigo, va a venir también la doctora Alejandra Ramírez, de México también, pero esa viene a hablar de otros temas relacionados en parte con el asma, pero también con el problema del tabaquismo. Y de aquí, de Santo Domingo, hay invitados de CEDIMAT, como el doctor Pedro Ureña, cardiólogo, que va a hablar de hipertensión pulmonar, y otros colegas, como el doctor Jorge Marte, que es neumólogo y que va a hablar sobre el problema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y además se va a hablar de neumonías, del problema que hay con las neumonías y del problema que hay con la resistencia a los antibióticos cada día más para tratar las neumonías. Se va a hablar de la prevención de las neumonías con vacunas, el neumococo, etc. De manera que son temas versátiles, muy importantes, que le va a interesar a todo el neumólogo. Y además está el Congreso de Pediatría Neumológica, o de Neumología Pediátrica, como ustedes le quieran decir, que va a ser un congreso que se va a hacer en otro salón, simultáneamente, con los neumólogos pediatras, que ya son más de 20 que hay en este país, y que también tienen temas muy interesantes en ese sentido. Me faltó decir que el congreso se va a hacer aquí en la capital. Usualmente los congresos lo hacemos en hoteles, en resort, pero en esta ocasión lo vamos a hacer en el hotel en El Embajador, en la ciudad, porque nos solicitaron muchos médicos que por sus compromisos era muy difícil ausentarse por 4 días o por 3 días de la ciudad, y lo vamos a hacer aquí en la ciudad, de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde con sus respectivos recesos. Otro tema importante que me faltó comentar es apnea del sueño, que se va a hablar en ese congreso. Precisamente la apnea del sueño, y quizás muchos de los que me están viendo saben de qué se trata, es que el paciente cuando está durmiendo deja de respirar, comienza a respirar más lento y hasta que deja de respirar. Y muchas personas que sufren de ese tipo de problemas, pues tienen un serio problema, porque se pueden hasta morir cuando están durmiendo. Y generalmente los que sufren de apnea del sueño son personas que roncan mucho, porque la apnea es precisamente debido a que cuando está muy profundamente dormido el que sufre el trastorno, el llamado paladar blando
o sea, donde está la campanilla en el cielo de la boca, para que me entiendan, obstruye las vías aéreas. Entonces el paciente que está durmiendo boca arriba no puede meter el aire, ronca y poco a poco deja de respirar hasta que hace lo que se conoce precisamente con el nombre de apnea, y eso se va a tratar en el Congreso. No solamente las causas son muy variadas, la obesidad, el hábito de fumar precisamente, y el alcoholismo y otras causas que son misceláneas, pero también cómo se trata ese problema. Aquí ya tenemos centros que se dedican a ese manejo del paciente con apnea del sueño. Se le hace un estudio que se llama polisomnografía, y después se utilizan algunos dispositivos que ayudan al paciente a respirar. Yo espero que Diálogo Integral, que fue un programa o es un programa que tiene ya varios años con temas misceláneos, con este nuevo giro que pensamos darle un espacio dentro de su programa de Neumo Gente de Revisión, les sea de utilidad, que los ayude a los que nos escuchan a entender cosas que tienen que ver con su salud, sobre todo desde el punto de vista respiratorio. Dicen que la vida comienza con un suspiro y termina con un suspiro también. Por eso es que dicen que el pulmón es el alfa y el omega de la vida. Y por eso es que esperamos que este programa les sea de interés, no solamente a los que tienen que ver con los pulmones, sino a todos los que nos escuchen. Así que muchas gracias y esperamos que dentro de una semana nos volvamos a ver. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos. Para nosotros tiene suma importancia la celebración del Bicentenario de Duarte. No solo se trata del que creó la conciencia nacional, de quien fue la idea y la acción que realizó nuestra independencia y que la preservó. Es que los valores que representa Juan Pablo Duarte deben ser conocidos, aprendidos e imitados por todo el pueblo dominicano. Nos quejamos de la violencia, de la corrupción, de la drogadicción, de la falta de valores. Y yo creo que toda la solución está en seguir los ejemplos de Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, el dominicano de gloria más pura. Porque siguiendo esos ejemplos, solucionaremos todos nuestros grandes males. En el bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte, un mensaje de diálogo integral y utopía. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.